Voy a... Antes de entrar a las cartas de Pablo, quería un poco dialogar y reflexionar de la lectura, ¿no?, que predominaba en el siglo I, ¿no? Entonces, esto es importante para tener cierto alcance de cómo se leía, ¿no? Cuáles eran los lentes que la primera generación leía, ¿no?, sobre los hechos de Jesús. Si bien se van escribiendo de manera progresiva, pero no solamente el proceso era escribir, sino también se interpretaba, ¿no? Y había básicamente dentro de todo, había dos métodos que predominaban en el siglo I, inclusive pasando la frontera del siglo I. A ver, voy a compartir pantalla para poder explicar un poquito al respecto, ¿no? Listo. ¿Ven la diapositiva? Por favor, confirmar. Amén, pastor, sí se ve. Buenas noches. Correcto, correcto. Entonces, a ver, uno de los métodos que usaban era el dualismo en el Nuevo Testamento. Esto proviene de la filosofía griega. Y hemos conversado que en este contexto la filosofía griega era la que predominaba, ¿no? Entonces, los lentes con los cuales se acercan no solamente los escritores, sino también los padres apostólicos a leer los primeros escritos y también a reflexionar, a ver, el Evangelio de Jesús era en base a esta corriente filosófica. Yo quiero que ustedes presten atención y analicen si es que también en la actualidad predomina esta forma de leer el texto bíblico. Según menciona lo siguiente: en el pensamiento griego tardío, el hombre es una dualidad de alma-espíritu aprisionado en un cuerpo. Esta dualidad refleja un dualismo cósmico, el mundo visible y transitorio y el mundo invisible eterno. El ámbito de lo material es la esfera de las tinieblas y del pecado. El ámbito del espíritu es luz y vida. Como cuerpo, el hombre está metido en un mundo cambiante, pecaminoso y pasajero, pero su vida verdadera se halla en el ámbito puro del alma o espíritu, que está aprisionado en el cuerpo material y mortal. Su verdadero destino es escapar del ámbito maligno de lo material y remontar vuelo desde lo visible hasta el mundo invisible de la realidad eterna. La vida corporal es, por tanto, una vida espuria, que al fin de cuentas no es real. La vida verdadera es la vida del alma o espíritu, que debe ser librada de la maraña de la materia mala. Entonces, cuando se habla de dualidad, estamos hablando de lo que es visible y de lo que no es visible. Estamos hablando de lo corporal y estamos hablando del mundo espiritual. Entonces, la relevancia aquí está basada en lo espiritual. Y lo corporal, esta realidad no interesa porque es una realidad transitoria, pecaminoso
cambiante y pasajero. Nuestro objetivo, nuestra mirada debe estar en el ámbito del alma o espíritu, ¿no? Entonces, ahí debe estar nuestra, nuestra mirada. Este es el lente, este es el presupuesto, ¿no? De lectura que se tenía en aquel entonces. La relevancia a lo espiritual y no a lo corporal. ¿Le parece conocido esta forma de acercarse al texto bíblico? Pero vayan pensando. También el dualismo es la influencia, ya he dicho, de la influencia griega, ¿no? Viene de Platón, y eso ha afectado la cosmovisión de la iglesia, siendo reforzada en su momento por Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. O sea, nótese también que los mencionados padres de la iglesia también usaban este lente para entender la fe, para entender la comunión que el creyente tiene que establecer, ¿no? con Dios. Es decir, dándole énfasis a lo espiritual, como suele llamarse, y dejando de lado a lo corporal, la materia. Consolidando este modelo como el ente para leer e interpretar las Sagradas Escrituras y el mundo. O sea, no solamente las Escrituras, sino para entender la realidad en la cual el ser humano está interactuando. Ahora, este modelo hermenéutico se ha transmitido de generación en generación hasta el día de hoy, cautivando a las personas en una burbuja espiritual irreal, colocando al liderazgo de la iglesia en una oposición dominante y piramidal. Otro pensador, Wolfgang, el dualismo platónico refiere al cuerpo y alma como sustancias completas y enfrentadas, y el ilimorfismo aristotélico, o sea, cuerpo y alma como sustancias incompletas, formando una unidad. Tuvieron su continuidad en el pensamiento cristiano agustiniano y el tomismo respectivamente. Y es así como se hizo tradicional y penetró en la liturgia y en la vida de la piedad del pueblo cristiano. O sea, esto fue base para entender, como mencionaba, la relación con Dios, entender el mundo, entender la fe, pero también entender el modo de vida de la iglesia. ¿Le parece conocido este método? Se sigue usando, se sigue pensando en la actualidad, se sigue interpretando el Nuevo Testamento de esta manera o no. A ver, participemos. A ver, voy a preguntar para animales. Ay, mi hermano Sosimo, ¿se sigue usando este método para analizar el Nuevo Testamento, Dualismo. para predicar el Nuevo Testamento? Substancias completas y enfrentadas. ¿Está mi hermano Sosimo? Pastor, buenas noches, pastor. Sí, un ratito Buenas había noches. salido al servicio, disculpe, Ujú. pastor. La No, pregunta es, sí, pastor, adelante, le escucho. ¿se sigue usando este método dualista para interpretar el Nuevo Testamento? Porque fue una forma de entender las Escrituras, de entender la piedad, es decir, el servicio a Dios, para establecer la conexión con el mundo también, para establecer relación con el mundo. Eh, a través del dualismo, se sigue en la actualidad o ha cambiado o ya no se usa. Ah, claro, anteriormente la Iglesia Católica,
en la Edad Media, Ujú, era lo que aplicaban más o menos el dualismo, ¿no? Eh, Cuando dice acá dualismo platónico, cuerpo-alma, como ujú, sustancias completas y enfrentadas, ujú, este, no sé, recordando un poquito que antes pues los curas o los padres golpeaban su cuerpo, ¿no? ujú, Como una manera ujú, de expiar sus pecados y tenían que pasar ciertas, no, hay una palabra que me olvidé el término, penitencia. ahí está, la penitencia, Ujú, la famosa penitencia, ujú, ¿no? Que antes en la Edad Media era muy preponderante, ha tenido bastante auge, práctica tuvo, ujú, ¿no? Pero creo que ahora en este siglo XXI, ya en base a los avances y conocimientos, ahora se ha entendido de que en verdad no es tanto el cuerpo que tiene que ser maltratado, sino es el alma, el espíritu, ¿no? La lengua Tiene de que la ser lengua, cambiado. y El empieza cambio a no es de afuera considerar hacia el adentro, sino hombre de fruto adentro hacia del afuera, alma, lo cual espíritu, en la Edad Media era todo lo la contrario, mente. era el cuerpo, de afuera hacia adentro, ¿no? Pero ahora ya ujú, sabemos y entendemos que es primero el cambio tiene que partir de adentro del alma y no ujú, del alma hacia afuera, ¿no? Gracias. ujú, Ha disminuido Pastor, la práctica, pastor. Diría así, no sé, aunque también se puede interpretar de otra manera, aunque hay iglesias también ujú, que en verdad matan su cuerpo, diríamos así, también con muchas prácticas de ayuno, exagerando también, ¿no? Y orando, ayunando, pero no ponen la palabra, ¿no? O no leen la palabra, no estudian también. O sea, hay extremos que se está llegando también en esos casos, dentro del evangelio, ¿no? Donde le ponen más sacrificio, pero la palabra y la obediencia a la palabra no lo ponen en práctica. Entonces piensan que con sacrificio o solamente limitándose al ayuno nomás, y ahí dan de todo, ¿no? Pero no se alimentan de la palabra y tampoco no ponen en práctica la palabra. Y ese es otro caso también que está sucediendo en estos tiempos en la iglesia evangélica, profesor. ujú. Muy bien. A ver, pastor, buenas sí, noches. sí, Johnny. Pastor, Hermano Johnny. disculpe, la pregunta es si actualmente la iglesia se Sigue practica el usando este método, dualismo. claro, este método dualista para entender la fe, para entender nuestra relación con el mundo, para Pastor, establecer. eh, Sí. efectivamente, sí, aún se aplica. Si es que lo vemos de una manera más extensa, sí se aplica, porque cuando nosotros salimos a evangelizar, Ujú, hablamos del bien, el mal, ujú, hablamos, ¿no?, de Dios, de las tinieblas, ¿no? Siempre ya, estamos comparativamente, ¿no? Y en la palabra también, ¿no? En Mateo 22, 21 dice, ¿no? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, como que todavía se practica, pero no de la manera de la triconomía, ¿no? Como lo estamos viendo ahorita. Pero sí se no. usa parte del dualismo aún. A ver, el lenguaje actual, cuando a veces se dice, ¿no? Lo importante es el alma. ¿Qué estamos haciendo referencia? ¿Será un enfoque dualista? Inconscientemente estamos proyectando que estamos recibiendo como herencia, ¿no? De la iglesia, porque lo que dijo el hermano Sosimo, sí, tiene mucho asidero, ¿no? O sea, no entendemos lo que significa carne y entendemos, encontramos también a veces en las prácticas, ¿no? O sea, diría hasta un desprecio por lo corporal, porque asumimos que lo corporal es lo que encamina, ¿no? Que encamina hacia lo malo, hacia el pecado, tal igual como se conceptualiza, ¿no? Que es lo corporal, la materia, ¿no? Es la esfera donde reinan las tinieblas, el pecado, la maldad. Entonces, hacemos un desmembramiento, ¿no? Cuando estábamos hablando
en antropología bíblica que si bien hay expresiones que son muy marcadas en el ser humano, pero eso no significa que son separados, sino íntimamente están bien vinculados. Porque Jesús va a decir, ¿de dónde nacen los deseos? Del corazón. Y no habla del cuerpo, ¿no? Porque del corazón nacen los malos pensamientos, nacen los homicidios. Entonces, pero pensamos en la actualidad aún que el cuerpo es el que determina, ¿no? La maldad. Y no le damos la importancia. Entonces, y estamos, ¿no? Pensando como la Edad Media, es necesario que este cuerpo sea, a ver, de alguna manera fragelado a través de ayunos, a través de experiencias que tienen que ver con el cuerpo para dominarlo. Pero si vamos a Isaías en el capítulo 58, y ahí el profeta va a hablar de manera clara lo que significa el ayuno, ¿no? Porque va a ser un cuestionamiento y va a decir, no, es el ayuno que Dios ha elegido, que usted de día, ¿no? O sea, ah, se den en un estado de sumisión, en un estado penitente, ¿no? Con silicio, con ceniza. Entonces, eso es lo que Dios está llamando como ayuno. Voy un poco a contextualizar. ¿Será el ayuno dejar de comer? O sea, necesariamente, no quiero que me malinterpreten, sino quiero entender el sentido a veces en el cual le damos a, a esta práctica espiritual necesaria para el creyente. No, la idea es que se enfoque correctamente lo que significa, ¿no? Ser ayunar. Porque Isaías en el 58:3 va a decir, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Entonces, va a decir, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, el problema no está en lo corporal. El problema no está en dejar de comer. El problema no está en buscar algunos medios para dominar este estado pecaminoso que está en la carne. El problema está en el corazón. Entonces, del corazón, como dice Jesús, va a salir los malos pensamientos, como decía, ¿no? Y Isaías va a continuar, ¿no? En el 4 va a decir, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, ¿en qué consiste realmente el ayuno? No es en lastimar el cuerpo, es un tiempo, ¿no? De comunión con Dios. Dejar todo lo que uno pueda estar acostumbrado a, ¿no? hacer durante el día. Porque no solamente es ayuno, cuando se habla de ayuno es dejar de digerir alimentos. Y eso no es el ayuno. Y algunos, bueno, entienden de esa manera. De dejar de comer, estamos ayunando en el trabajo, obviamente estás ayunando. Pero el ayuno bíblico es ayuno y oración, o sea, un momento de comunión con Dios, ¿no? Entonces, no es en la parte corporal, sino es en el todo, que el hombre tiene que ser humillado delante del Señor para que Dios pueda exaltarse, para que Dios pueda glorificarse, ¿no? Porque de lo contrario solamente es un medio religioso en el cual no tiene sentido. Isaías va a decir, ¿no? Me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a mí.
y todavía reclaman, no, Señor, estamos ayunando, estamos doblegando la carne. Cuando se habla de carne, Pablo está haciendo referencia a los deseos, no está hablando a la parte corporal. En el griego la palabra es sark, no solamente hace referencia a la carne, a los huesos, sino a los deseos también. Y ahí está el enfoque de Pablo. Son los deseos que traen realmente perjuicios, que llevan al ser humano a un estado de pecado, de tinieblas, de confusión. Entonces, en la antigüedad pensaban de eso, ¿no? Que lo material, maligno. Pero ya en 1 Corintios 6:19 va a decir Pablo que el cuerpo, que somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Eso debemos de considerar. El acercarnos al texto bíblico, si bien tenemos que considerar, ¿no?, la forma como interpretaba. La historia nos va a contar. Ahora, la historia va a narrar de cómo se entendía, ¿no?, en el siglo I, aunque la palabra por sí misma ya se daba a conocer sin excelente dualista. Por el contrario, ¿no? Como hemos visto, Jesús va a hablar y va a especificar que donde nace la maldad es el corazón. Es el lugar donde está nuestra oración, el lugar vital del ser humano, no es en la parte corporal. ¿Alguna pregunta, comentario? Pastor, buenas noches. Sí. Sí, hermano. Sí, quisiera opinar sobre ese asunto del dualismo. ¿Mm? Bueno, como usted estaba mencionando, podríamos definir que el dualismo es una doctrina, ¿no? Que afirma Filosófica. la posible existencia de dos principios independientes. ¿Mm? Y algunos dicen que es espiritual y otra física, ¿Mm? pero eso lo podamos ver tal vez en la Biblia, como cristianos. Creo que deberíamos de diferenciar dos cuestiones, dos términos, ¿no? El bien y el mal. En teología, el ¿Mm? concepto de dualismo asume que hay dos entidades iguales y separadas, ¿Mm? pero tendríamos que diferenciar que solo hay una fuerza, que es el bien del Dios Todopoderoso, que no es igual, ¿Mm? sino si fueran iguales, estaríamos enseñando una falsa doctrina en que Satanás, que representa al mal, y Dios, ¿Mm? que representa el bien, sean iguales. Y entonces, pero por la Biblia sabemos que Dios es el Todopoderoso y que Satanás ¿Mm? es creación y es una fuerza menor, ¿no? ¿Mm? Partiendo de esa base, pero ¿Mm? en algunas cosas como dad al César lo que es del César y lo que es de Dios a Dios, en esos principios de dualismo tal vez se podría aplicar, pero en cuestión ¿Mm? de poderes entre el bien y el mal, creo que no sería dualismo, pastores, como tal. Claro, pero sin embargo, a ver, hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el dualismo y otro es, a ver, hay una filosofía también, el maquineísmo. O sea, el maquineísmo va a decir, a ver, en antagonismo, bueno, malo, este, tinieblas, luz. O sea, siempre va a establecer polaridades y bajo esa polaridad se conoce el mundo. Pero aquí lo que se está hablando es básicamente del ser humano, ¿no? Entonces, y eso lo hemos visto en antropología bíblica. Y en la actualidad, ¿por qué crees que se dice también, vamos a ganar almas? ¿Qué es lo que estamos hablando con esto? ¿Qué es lo que estamos comunicando? ¿Qué es lo que se comunica cuando se dice, vamos a ganar almas? ¿Será una expresión correcta? Pregunto. Vamos, profesor, cuando se dice ¿Mm? vamos a ganar almas, claro, lo hacemos desde el punto de vista figurativo, ¿no?
Porque también lo podemos decir almas a una persona inconversa, ¿no? No necesariamente a un alma literal que ha salido de su cuerpo, ¿no? Entonces, entonces creo que alma también tiene varios significados, así como cuando Dios dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, San Juan 3:16, entonces el término ¿ya? mundo significa planeta, tierra, universo, cosmos, pero también en este contexto del San Juan 3:16 no se refiere a ninguna de ellas, sino se refiere al hombre, ¿no? Entonces, algo así también en el término vamos a ganar almas, claro, nos estamos refiriendo a la persona inconversa más que todo. Es una manera figurativa que estamos empleándolo, aunque creo que no debería ser tanto así el término apropiado de hablar, no vamos a ganar almas, sino tal vez debería ser vamos a quien eh, evangelizar, tal vez, no sé, algo así sería, ¿no? El término más apropiado. Pero ya estamos acostumbrados a decir que vamos a ganar almas, pero lo hacemos en una expresión cristiana figurativa, ya lo hacemos, no sé si así podemos entenderlo esto, ¿no? Yo sé que usted le está dando una explicación, es válida su explicación, pero el origen de esta expresión es dualista, Ah, ya, claro, al decir alma, podríamos es estar cayendo dualista en esa corriente, ¿no? en esa corriente. Yo sé que Caería. usted lo puede explicar, ¿no? Es algo metafórico, correcto, es una explicación que usted le puede dar, está muy bien, pero aquí el fondo es dualista, o sea, a veces cuando decimos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Partió al Señor, lo importante es que su alma está con el Señor, como diciendo que ya, bueno, el cuerpo no interesa, ¿no? Ah, eso es una concepción dualista, que hasta ahora se sigue arrastrando. Es por eso que no se da la importancia al trabajo social. Las iglesias poco desarrollan un trabajo social, porque inconscientemente tienen ese enfoque. Nos interesan las almas, nos interesan el alma de la persona. Eso es lo principal. Ya que si tiene que sufrir, que sufra, pero lo importante es que el alma pueda irse con el Señor. Pregunto, ¿eso lo expresó Jesús en el Nuevo Testamento? No. Entonces tenemos que un poco repensar también nuestro lenguaje porque tiene toda una carga de significados, de significados. Y, y es tiempo que la iglesia entienda, ¿no? Que Dios está preocupado, como usted lo ha dicho, por el ser humano. Porque cuando habla, ahora, las palabras son las que determinan. Cuando usted dijo, no, porque de tal manera amó Dios al mundo, cosmos en el griego, sí, y bien es cierto, tiene esa connotación al espacio sideral, al planeta Tierra, pero también a la humanidad, y en ese contexto es a la humanidad y tiene un asidero. Entonces, Dios está preocupado por la humanidad. El Señor está preocupado por las personas, ¿no? Por su realidad inmediata. Cuando viene un leproso y le pregunta, ¿qué quieres que te haga Jesús? Le pregunta. O sea, le preocupa su realidad, no solamente el alma, como solemos hablar en la actualidad. O sea, con todo esto, en la actualidad, leemos el texto, interpretamos el texto con una influencia dualista todavía, el cual tenemos que tener cuidado al momento de analizar e interpretar el Nuevo Testamento. Básicamente el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya tiene otros lentes, ¿no? Otros lentes. A ver, otra, Profesor, sí, hablando de dualismo, ujú, hay otro también, hay otro método, hay otra práctica de dualismo, pero invertido. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando del dualismo, ujú, pensamiento griego, donde ujú, ellos decían, bueno, mi carne ujú, importa, ¿no? Pero con ujú, tal que mi alma se salve, ¿no?
Ujú. Ya. Pero otra manera invertida también es al revés, pero es dualismo también, sería, ¿no? ¿Cómo lo vemos esto? Por ejemplo, cuando los fariseos, ya ¿Ya? también ellos cuidaban el cuerpo, Ujú. de todo, ¿no? De lo más mínimo de las sociedades, cuidaban el cuerpo, pero no cuidaban su alma. Por ejemplo, cuando le dice, ay de vosotros, en Mateo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente, bueno, les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de afuera? Dice, ¿no? Ujú. Del vaso y del plato, pero Ujú. por dentro estáis llenos de robo Ujú. y de injusticia. Y sigue Ujú. hablando, fariseo ciego, Ujú. limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de Ujú. vosotros, escribas hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, porque por fuera, a la verdad, se muestran hermosos por fuera, o sea, el cuerpo, Ujú. digamos, está Ujú. hermoso, bien atuendo con su vestimenta, Ujú. su atuendo. Ujú. Más por dentro estáis llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Entonces, Ujú. esto también sería una práctica de dualismo, pero invertido ya, donde ya descuidan lo interior y cuidan lo exterior. ¿No sería un dualismo? ¿Por qué? Más bien es una concepción del Antiguo Testamento, porque los fariseos tienen como influencia de vida todo lo que se da en el contexto hebreo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con ellos? ¿Cuál es el concepto de pecado del judío en aquel entonces? Que si no había consumación, ¿no? Consumación del hecho, no era pecado. Por eso se cuidaban, ¿no? Se cuidaban mucho en no infringir superficialmente, ¿no? La ley de Dios, pero interiormente, o sea, era un desastre espiritual. Por eso que Jesús le va a dar una interpretación correcta de la ley, ¿no? Os digo, ¿no? Que aquel que en su mente ha deseado a una mujer ya fornicó, sin llegar al hecho. Entonces cambia también la comprensión, a ver, de la transgresión, del pecado, para el judío, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Se cuidaban de lavarse las manos, como menciona, en cumplir la parte protocolar con el supuesto de no pecar, ¿no? De no transgredir básicamente la ley y la tradición de los ancianos. Pero Jesús le da otra interpretación correcta. Entonces, eso más corresponde, ¿no? A una mentalidad judía que a una mentalidad platónica, ¿no? Dualista. Entonces, como estamos viendo en cada momento de la historia, siempre surge la influencia del contexto en el que se está viviendo. Sobre esos lentes, la gente entiende y establece su vida, establece su espiritualidad. En la actualidad, lo que podemos leer, ¿no? Es que hay un enfoque humanista, ¿no? El ser humano es el centro, o sea, no interesa la religión, no interesa lo demás, interesa que el hombre esté bien. Así construya un modelo de vida aberrante, pero si le da tranquilidad y es feliz, es válido. Me explico. Por ejemplo, en Canadá, ¿no? Se practica el bestialismo, es decir, relaciones sexuales entre hombre y animal. O sea, está contemplado como algo legal. Entonces, ese es el enfoque, ¿no? Que se está viviendo. Sobre eso se lee las cosas, ¿no? Se lee sobre el relativismo. Todo va a cambiar según la realidad. Nada es estable, nada es permanente. Va cambiando según la necesidad del hombre. Entonces, el hombre es el centro. Todo gira alrededor del centro. Una lectura antropocentrismo. Antropo, hombre, el hombre es el centro. Entonces, profesor, Sí. finalmente, para terminar, terminando mi participación, Ujú. entonces diríamos que
no es tanto el dualismo, aquí tiene que ser algo completo, donde Dios valora todo, no solamente el alma, sino también el cuerpo, ¿no? Exacto. Valora todo, porque la creación fue completa, no fue una parte. Entonces, tendría razón cuando el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:22, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo Ujú. por completo, o sea, Ahí está la palabra clave. completo. Ujú, O sea que aquí, entonces, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ujú, Entonces, el caso del dualismo, que esto sí vale, el otro no vale, eso ujú. sí sería incompleto, ¿no? Esa manera Claro. de percibir las cosas. Entonces, tiene que ser todo, ¿no? Completo. Entonces, un cristiano tiene que ser un cristiano por dentro y por fuera. Ujú. Y eso influye, o sea, una lectura correcta influye también en cuanto a la labor eclesial de la iglesia. O sea, la misión de la iglesia ya no solamente querés salvar el alma, sino también por mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. Entonces, eso va a cambiar, tal igual como lo hacía la iglesia en sus inicios, ¿no? Tenía favor con todo el pueblo, o sea, le daba una buena atención. Esa es la palabra adecuada, ¿no? Una buena atención. Si uno le da una buena atención, excelente, ¿no? Tenemos que prestar, porque si no le damos una buena atención, como diría Santiago, es una fe incompleta, una fe que no atiende. Y la fe en Cristo Jesús es una fe completa. En Santiago, capítulo 1, el 27, si no me equivoco, Santiago 1, 27, La religión pura, ajá, a ver, dice la religión pura y ujú, sin mancha, ujú, la religión pura y ujú, sin mácula ujú, delante de Dios el Padre es esta: ujú, visitar a los huérfanos ujú, y a las viudas en sus tribulaciones ujú. y guardarse sin mancha del mundo. ¿Ya ves? Lo completo. Claro, y también cuando dice Apocalipsis, San Mateo capítulo Ujú, 25, ujú, de las ovejas, de los cabritos, ujú. no sé si se recordará, ¿Ya? cuando dice, por ejemplo, y le dice, y pondrá las ovejas a su derecha y a los Ujú, cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de ujú, su derecha, venid ujú, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque ujú, tuve hambre ujú. y me disteis de Correcto. comer, Ujú, hablando del cuerpo, ¿no? ujú, Tuve sed y me disteis de beber, y así, ¿no? ujú, Entonces, aquí vemos también cuán importante es la atención del cuerpo. ujú, Y cuando le dice, estuve desnudo y me ujú, cubristeis, ujú, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. ujú, Bueno, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya empieza el Señor a juzgarlo, ¿no? Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Bueno, ujú, ya pues el Señor le dice, no, respondió el Señor, de cierto os digo, en cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ujú, En cambio, a los que no hicieron eso, ya también le dice, entonces dirá también a los de la ujú, izquierda, apartados de mí, malditos. ujú. Así al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles, ¿no? Bueno, Ujú. entonces ahí entendemos también de que cuán importante es la parte social, como usted dice, ¿no? El cuerpo, el exterior, el cuidar el cuerpo, ¿no? Entonces, ese es muy importante y que aún más que somos templos todavía del Espíritu Santo. ¿Ven? Y ahí está la responsabilidad que uno tiene, ¿no? ¿Cuánto, a ver, qué tanto nos hemos esforzado por hacer trabajos, ¿no? En las cárceles, en los hospitales? ¿Qué tanto nos hemos esforzado, ¿no? Porque aquí está hablando esto es lo que llamamos un evangelio integral, completo, que no solamente se queda enfocado en el alma,
sino también en la totalidad del ser, en el ser humano, en el ser humano. Y eso deja, a ver, como cierto legado. Cuando Zaqueo es conmovido por el Evangelio de Jesús, Zaqueo entiende bien lo que es seguir al Señor y hace una restitución, restituye 4 veces más de lo que estafó. Entonces, en el Santiago 1.27, la religión, ahora no quiero que se confunda, no es que el Evangelio es religión, porque ahí está hablando la religión pura y sin mácula delante de Dios. En el griego dice, el concepto es el culto, la adoración, el culto en la adoración. Realmente, adorar a Dios es esto, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ese es el verdadero culto que debe profesar. Eso es la verdadera fe que el creyente tiene que desarrollar. Entonces, para reflexionar, que, que el dualismo sigue influenciando en la actualidad, pero nosotros tenemos que un poco separar eso, ¿no? De esa influencia dualista que hasta el día de hoy sigue de alguna manera encaminando la interpretación de las Sagradas Escrituras para establecer una comunión con el Señor, para establecer una vida piadosa, para establecer nuestra misión, ¿no? Para establecer nuestra relación con el mundo, tiene que ser mejorada, entendiendo que el cuerpo también es templo del Espíritu Santo, como lo dice Pablo, ¿no? 1 Corintios 6:19. Hay otro método que es el método alegórico. Es otro de los métodos que influenció buen tiempo y hasta en la actualidad a la iglesia y a los padres de la iglesia. ¿Qué es el método alegórico? Es otra escuela de interpretación judía, fue la de Alejandría, en Egipto, cuyo método era el alegórico, y uno de sus principales representantes fue el judío Filón, 20 años antes de Cristo, a 54 años después de Cristo. Este método alegórico era muy popular debido a que los filósofos estoicos principalmente lo habían aplicado para su interpretación de la literatura homérica. Ram define el método alegórico así. La alegoría es el método de interpretar textos literarios que considera el sentido literal como un vehículo para un segundo sentido más espiritual y más profundo. En este método, el valor histórico es o negado o ignorado, y el énfasis se pone enteramente sobre un sentido secundario, de manera que las palabras o los eventos originales tienen poco significado o ninguno. Pregunto, en la actualidad, ¿algún sector de la comunidad evangélica lee el texto de esta manera? A ver, ¿qué opina mi hermano Johnny Cuello? A mi hermano Johnny, a ver, ¿se sigue leyendo de esta manera? Fíjate que esto tiene antes de Cristo. Es un Claro, o sea, método de Alejandría. yo creo que dependiendo de las personas que tengas al frente, de pronto se podría utilizar para poder explicar de una manera más que ellos puedan entender, ¿no? Pero sí, todavía creo que puede ser que lo estén utilizando en algunas iglesias. Mi hermano Alex.
Bueno, pastor, como lo entendía usted, yo digo, hasta aún los, como dice mi hermano, pues, mi hermano, lo siguen lo siguen practicando todavía porque es, como dice, de lo más profundo. Y aún también porque, pastor, esto lo siguen practicando hasta los mismos, creo que estos mismos abogados, pastor, hoy día, para que puedan, de verdaderamente, lo que más profundo es ver lo que quieren hacer, diga, pastor. Claro, es Eh, cierto que la interpretación, la sí, hermenéutica, nace no necesariamente en un seno cristiano. Son herramientas que ya en la cultura griega lo usaban, ¿no? Para interpretar, en primer lugar, textos clásicos como de Homero. ¿Está bien? sí, pastor. Si hasta aún lo siguen utilizando, pastor, hoy día eso. Sí, Las iglesias, pastor. claro. O sea, lo que está visible no es lo real. Lo real es lo que está detrás del hecho o del texto. Por ejemplo, a ver, quiero su interpretación. Si pasa un temblor, un terremoto fuerte, ¿cuál es la interpretación que usted le daría? ¿Un hecho natural o un hecho divino? Es un hecho divino, pastor, porque ya se viene profecías diciendo de que un terremoto intenso va a venir a Perú. Y eso es algo, un sentido espiritual que Dios manda, pues, ¿no? A su pueblo. ¿Ya? Pastor. ¿Sí? Bueno, usando un texto bíblico es que no hay ninguna cosa, ni aun las hojas de los árboles se mueven sin la autorización de Dios. Entonces, como Dios es el creador y dador de todo, entonces Él autoriza, ¿no? A veces con ese tipo de acontecimientos, porque sin su autorización no puede hacer nada. Ese es un plano espiritual, pero si nos vamos a uno más científico, a uno más realista, pues diría, ¿no? Que las placas tectónicas, el calentamiento global, las consecuencias del mal hábito del hombre, y todo puede llegar, ¿no? Pero su enfoque más sería en lo espiritual. Y a veces podemos decir, ¿no? Y a veces este temblor ha pasado por el pecado que tienen. Dios está hablando a que se arrepienta. Entonces su aplicación podría ir más ahí. Ya. Antes de seguir explicando, a ver, un hermano se enferma. ¿Castigo de Dios o es algo natural? Para mí es algo natural, pastor. ¿Y por qué no de Dios? Bueno, pastor lo digo, a ver, digo, Porque bueno, si estás afirmando que todo está dentro de la voluntad de Dios, se está afirmando, entonces, ¿por qué no de Dios? bueno, el día por el, bueno, como llegar llegar a lo que es hoy día, ¿sí? Por como dice la cabo, por la causa del pecado, ¿sí? Que la tierra gime, ¿sí? Hasta aún ¿Sí? la tierra gime, ¿sí? Por la causa del pecado, porque si lo vamos a Génesis, Dios Ya. lo maldició la tierra, lo dijo por tu calpe, al hombre lo maldició, lo dijo, aún la tierra gime. Entonces, bueno, digo, de verdaderamente, por la causa del pecado del hombre, esas son las enfermedades que vienen, Pastor Aguirre, porque aún la tierra gime todavía, la tierra sigue clamando hasta ahora, porque de verdaderamente la tierra está enfermiza, está de tanta maldad y de náufrago. Ujú. Sí, ese es mi criterio, Pastor. ¿Correcto? ¿Alguien más? Pastor, pero en la Biblia dice, ¿quién A ver. dice algo y sucede si mi Dios no lo ha ordenado? O sea, cada cosa que pasa en nuestras vidas, Ya. es obvio, pastor, que Dios es el que permite. ¿No es su voluntad? Es la voluntad de Dios, pastor. Porque Dios es el que prácticamente somos como por ejemplo, Dios es un Dios omnipresente, Sí. omnipotente, y Dios es un Dios Mm. que lo sabe todo, pastor. Correcto, correcto. Te lo traigo un acto, ¿ya? Pastor, A ver, Pastor, pastor. ya, mi hermano, a ver, mi hermana Nancy, después Sí, mi otro pastor. hermano que habló. Percy. Sí, Pastor, por ejemplo,
de repente estaba haciendo frío Ujú, y mi hermano se olvidó de llevar su chompa, ujú, algo abrigador, ¿no? ujú, Se enferma. ujú. No podemos decir que, o sea, ¿no? A veces, o sea, de repente fue una consecuencia de la Es acción, una negligencia. claro, de haberse olvidado la chompa, podría ser. Pero eso sí, yo reconozco que Dios es un Dios soberano, un Ujú, Dios todopoderoso, que Él tiene el control de todo, eso sí. Pero de repente pasó como le estoy diciendo, ¿no es cierto? Y entonces ujú. puede ser también así, ¿no, pastor? Una causa natural. Claro, ajá, también, ¿no? Ujú. Esa es mi apreciación, pastor. Pastor. Sí, mi hermano, pero sí. Bueno, en este caso, ¿no? Si vamos a dar, y lo que dije, ¿no? Que sin la autorización de Dios nada sucede, Ujú, pero tenemos que llegar también al libre albedrío que tenemos. Dios nos ha dado esa facultad de decidir entre el bien o el mal, porque si vamos a decir Dios, 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 vamos a responsabilizarlo incluso de nuestras malas decisiones a Dios. Supongamos, ujú, como dijo la hermana, ¿no? Si no llevas tu chompa, no es que Dios te ha preconcebido, ya no lleves chompa y todo, ¿no? Sino que por la negligencia de uno, ya pues se resfría, agarra la tos y viene la enfermedad. Pero ¿habrá sido la voluntad de Dios esa, que te enfermes? Obviamente que no, sino que todo lo que Él permite es para nuestro bien. Entonces, creo que deberíamos de diferenciar porque a veces eh, en nuestra denominación o el cristiano, el espiritual, siempre lo responsabiliza a lo que es, como dije, ¿no? Valga la redundancia, a lo espiritual y no asume las responsabilidades que Él tiene. ujú. Mi hermano Sosimo quería hablar. Sí, pastor, bueno, analizando, Ujú, haciendo un exégesis, diríamos así ujú, también, ¿no? Hay que ujú, ver esto del terremoto o de una enfermedad ujú, que le pueda suceder a una persona. eh, Creo que hay que darle lectura desde dos ojos, con dos ojos. Uno desde el punto de vista científico, diríamos, ujú, si el terremoto pasó, tiene sus razones científicas, ¿no? ujú, Pero también hay que verlo con el otro ojo, desde el punto de vista teológico, ujú, en la soberanía de Dios y todo ello, ¿no? ujú, Entonces siempre hay que darle lectura por ambos lados, ¿no? ujú, Igual con la enfermedad de la persona que no llevó su chompa, y ojalá que lleve esta vez, este, claro, hay negligencia. Desde el punto de vista científico, digamos así, también hay razones, ¿no? Que no se abrigó y le agarró bronquitis o bronco pulmonar, ¿no? Porque la lluvia le mojó mucho y no llevó. O si no, se comió sus helados todavía. ujú, Entonces ya eso, como decían mis compañeros, ya desde el punto de vista científico, tiene sus razones, ¿no? Que ujú, el frío, las bacterias y los ujú, virus, todo eso, ¿no? Empiezan a incrementarse y a combatir en el pulmón y agarran los males. Es desde el punto de vista científico. Pero ujú, desde el punto de vista teológico también hay una relación, ¿no? Que todo lo sabía Dios que esto iba a pasarlo, claro, en su omnisciencia Dios lo sabe, ¿no? Entonces hay que darle lectura de esa manera, pero el asunto es que la responsabilidad la tiene el hombre, no es de Dios. La responsabilidad es del hombre. Y si las cosas que están pasando a nivel mundial, ¿no? También es las consecuencias del hombre, ¿no? Que lo que Dios ha dicho, labrar, guardar, ¿no? Según Génesis 2 creo 16, ¿no? Para que el hombre lo labrara y lo guardara. Eso no está haciendo el hombre, no está labrando y no lo está guardando bien las cosas. Entonces, a raíz de eso, las cosas, pues el clima que tanto se está hablando ahora, ¿no? Es que las consecuencias nosotros estamos contaminando y el 80% de automotores, pues, existe en el mundo entero, está contaminando y eso que hace, hay un desequilibrio ecológico y empiezan el fenómeno del niño, los tsunamis, etcétera, ¿no? O sea, nosotros somos los que le provocamos finalmente esto. Entonces, el asunto es que Dios ya nos determinó juzgar, señorear, administrar, cuidar, ¿no? Pero no lo hacemos, pues. Entonces, las consecuencias vienen a causa de nuestra desobediencia, nuestro pecado,
viene la muerte, pues la paga. Como dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, Ujú. nos cobra la factura por nuestra desobediencia. Entonces, no podemos inculpar. Ya Dios nos puso las reglas, los principios, las advertencias, que si no hacen esta cosa, acontecerá que si no oyeres atentamente la voz de Jehová, entonces estas cosas te pasarán, ¿no? Y eso, Deuteronomio 28, ya lo sabemos. Entonces, si las cosas están sucediendo, hambre, guerras, tornados, tsunamis, es también porque el hombre mismo no está cuidando la creación que Dios nos ha dado. Correcto, mi hermano, correcto. Es cierto lo que usted está mencionando, pero quiero precisar algunos detalles, porque si acusamos de que Dios está como sentencia y no como voluntad permisible en el albedrío que el hombre ha determinado, ya ha decidido, entonces el mayor porcentaje es responsabilidad del hombre. Ahora, porque, a ver, ¿cómo entendemos también de que Pablo tenía ese aguijón que no se precisa qué es, ¿no? Un dolor en la columna, una carnosidad en el ojo, etcétera, ¿no? Dentro de los posibles males que Pablo intentó comunicar. Entonces, podría ser que Dios permite situaciones, ¿no? Situaciones con alguna finalidad. Pero si entendemos lo que ha hablado mi hermano Sosimo, que está muy bien, hay una gran responsabilidad. La responsabilidad de sojuzgar la tierra. Es decir, de manera conjunta, con el Señor, hay la responsabilidad de administrar la creación con responsabilidad. A ver, nosotros nos quejamos del calentamiento global. No me digan cuántas veces algunos han botado la botella que tomó una gaseosa, una bebida y lo han tirado, ¿no? Desechos tóxicos que demoran en una cantidad de tiempo en desintegrarse. Y cuando se van desintegrando, van emanando elementos tóxicos que van alterando ¿no? La capa de ozono, uno de los grandes males que tenemos. El calentamiento global, por ejemplo, ¿no? Eh, yo me puse, a veces cuando uno viaja constantemente y uno está pasando por la zona fría, por ejemplo, de Ticlio, y pasamos con qué? Con calefacción, ¿cierto? Ahora, póngase a sumar y no viaja un solo carro. Cuando viajan una fila de carros, de buses, que todos pasan con calefacción. Imagínense el calor que va emanando. Es un ejemplo mínimo nada más. Entonces, desde que el pecado entró en la humanidad, generó ya una destrucción progresiva. La tierra está así como está, no es producto de la casualidad, producto del pecado. Empezó a degradar la creación misma, ¿no? La tierra ya no produce como tal. Ahí la intervención humana también. Entonces, uno tiene que entender estas cosas. ¿Cómo entendería lo que dice el salmista David? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Uno puede pasar por una desgracia y no necesariamente la ha originado Dios, porque si fuera Dios no atendería nuestra vida con protección, con cobertura. Y el salmista David dice, no temeré, porque tú estarás conmigo. Dios acompaña en todo este proceso de peregrinaje que tiene la iglesia, en un contexto, en una creación que ha sido dañada, alterada por el pecado, y sufrimos las consecuencias de todo ello. Pero también hay intervenciones de Dios. Pero cuando Dios interviene, interviene para bien, para bendecirnos.
¿Usted cree, a ver, porque es una interpretación alegórica cuando se dice, ¿no? Hay un temblor como castigo de Dios. Puede ser o no puede ser también. O sea, ¿cuál es la comprensión teológica? Dios va a combinar a las personas a través del miedo, a través de la presión para que la gente vuelva a Dios. Creo que en Jesucristo, en los escritos, no vemos de esa manera. Siempre Jesús respetando las decisiones de cada persona, no coaccionaba su decisión. Y decía así, como en el Antiguo Testamento, como también en el siglo XIX, Dios ha intervenido, sí. Por eso hay que leer con mucha responsabilidad los signos, ¿no? Los hechos, las escrituras. No vayamos rápidamente, como dice el método alegórico, a lo que hay detrás. Estamos buscando siempre qué hay detrás, qué hay detrás, pero no estamos atendiendo lo que está en primer plano, que es el hecho o que es lo literal. Entonces, repito, hay intervenciones de Dios, como la guerra de los 6 días, donde Israel empezó a tomar tierra y en 6 días tomó todo el terreno que ahora tiene. Es un milagro de Dios. Dios intervino, porque sin la voluntad de Dios, sin la intervención de Dios, no hubiera sido posible el retornar a la tierra, ¿no? Israel a su tierra. Entonces hay que tener cuidado. Fíjense cómo hasta en la actualidad se sigue usando este método alegórico para entender los hechos, los signos de la realidad, como también las escrituras. Uno como, a ver, como comunicador, como predicador del Señor, tiene que precisar qué es literal y qué es lo que es simbólico, que representa o que hay un significado más profundo de lo literal. Terry dice, enseguida se notará que su práctica es hacer caso omiso del significado común de las palabras y dar lugar a toda suerte de especulación de la fantasía. Uno puede llegar hasta ese extremo. ¿Por qué? Porque no extrae el significado legítimo del lenguaje del autor, sino que introduce en él cualquier capricho o fantasía que algún intérprete desee. Como sistema, por lo tanto, se coloca fuera de todo principio y de toda ley. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si uno interpreta bien las escrituras en su contexto histórico, como hemos hablado, encuentra esa palabra rema, ya entiende cómo aterrizar en el día de hoy. Todo lo que encuentra en el texto bíblico, eso me va a dar como presupuesto para interpretar y teológicamente dar una explicación, como lo estamos dando, ¿no? La tierra está dañada por causa del pecado y se sigue dañando. Y ese daño genera consecuencias, las cuales se notan. Ahora, el problema está, es que cuando se está sin Dios, no se tiene cobertura. Porque la Biblia dice que la ira de Dios está sobre los hijos de la desobediencia. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios no es como a veces interpretamos, ¿no? Alegóricamente, la ira de Dios es que Dios te va a mandar plagas, como lo hizo en el Antiguo Testamento, que puede ser que Dios te va a mandar enfermedades, no necesariamente. La ira de Dios, en su significado legítimo del lenguaje del autor, significa no dar cobertura. Dios pone un costado y no se hace responsable de todo lo que tú decidas, de todo lo que tú determinas. O sea, en otras palabras, como dice Romanos, Dios le entrega al ser humano a su propia concupiscencia. O sea, a que pueda vivir guiado por esos deseos desordenados. Pues es lo que hace Dios.
¿Y qué dice la palabra? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre, ¿no?, siembra, eso cosechará. Entonces, hay una gran responsabilidad. Entonces, tenemos que leer con mucho cuidado las Sagradas Escrituras para no dejar de lado el significado legítimo en las Sagradas Escrituras por nuestras especulaciones, ¿no? Y eso puede generar un daño, porque recuerden, nosotros predicamos la palabra y todo lo que prediquemos, la iglesia va a asumir con mucha credibilidad. La alegoría es el método de interpretar textos literarios que considera el sentido literal como un vehículo para un segundo sentido más espiritual y más profundo, como hemos dicho. En este método, el valor histórico es negado o ignorado, y el énfasis se pone enteramente sobre un sentido secundario, de manera que las palabras o los eventos originales tienen poco significado o ninguno, ¿no? A ver, ¿qué más? El método alegórico ignora, por tanto, quién es el autor, cuál es el propósito del libro sagrado, la historia, el marco histórico, ignora el destinatario, ignora el texto en sí como contenido, porque eso no interesa, sino siempre va a buscar lo que hay detrás. Las evidencias tampoco significan nada. Y hemos hablado que para poder encontrar el sentido del texto, el corazón y el mensaje, tenemos que establecer cuál es el propósito, leyendo todo el libro, el contexto histórico, cuál es la comunidad receptora, analizar el texto, ¿no?, en base a la estructura que ha elaborado el autor, en base al contexto literario. Pero el método alegórico ignora esto. El incidente, por ejemplo, aquí hay una interpretación alegórica. El incidente del siervo de Abraham cuando encontró a Rebeca en el pozo fue alegorizado para que significara que si los cristianos, representados por el siervo de Abraham, quisieran encontrar a Cristo, representado por Rebeca, deberían hacerlo en el pozo, que es la palabra de Dios. Como texto, tiene lógica, como texto. Como contenido, tiene lógica. Pero como significado, en el texto original, o sea, no. Porque esa no es la interpretación. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna pregunta? Pastor, Sí, mi hermano Percy. algunos confunden y nos gustaría que nos pueda aclarar que la parábola es una alegoría. Entonces, ¿es cierto eso? Entonces, muchos que he visto expositores de la palabra del Señor ¿Ya? alegorizan todo. Por ejemplo, el texto que usted dice de Ujú, interpretación alegórica de Abraham, ujú. dan como encontrar idónea, dice, ¿no? En el pozo tiene que tener características que, o sea, ya lo sacan, no sé, De su contexto. de su contexto y tal vez hasta pueden equivocarse en su interpretación, como debe ser la exégesis y la hermenéutica, ¿no? Entonces, he escuchado ya como 7 veces que usan estos textos bíblicos para buscar idónea. No sé si eso está ahí, ¿no? Con la primera pregunta, o sea, la parábola en el griego, parabolé, que significa junto a, o situar al que escucha junto al relato. Entonces, a ver, la parábola, algunos la definen como una sucesión de alegoría, una sucesión, no una alegoría, sino una sucesión alegórica. Pero lo que sí diría yo
más que una sucesión alegórica, es un relato, es un medio para poder dar a conocer una verdad, un mensaje, pero con ese método de comparar. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Empieza el diálogo con un intérprete, entonces le pregunta sobre la vida eterna. Y Jesús le responde, ¿qué está escrito? Miren, ¿qué está escrito y cómo lees? Entonces él responde, ¿no? Amarás a Dios, ¿no?, sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, haz esto y vivirás. Y la pregunta que hace el intérprete le dice, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, lo que estábamos hablando ya es un método que usaba, ¿no?, en la antiguo judío, de poner un marco legal con una historia para dar a conocer una verdad. Entonces, usa la parábola como una ilustración para entender ese aspecto legal de quién es el prójimo. Y ahí cuenta la parábola, ¿no? Que puede ser con personajes ficticios, pero también con elementos cotidianos. Por ejemplo, en las parábolas vamos a encontrar sobre elementos del campo, ¿no? El trigo, del sembrador, o sea, las personas que están vinculadas a las tareas de campo. O sea, el oyente se relacionaba, se vinculaba con una parábola porque tenía elementos cotidianos y empieza a establecer, sin necesidad de hacer alegoría, solamente ilustra y dice, había una persona que desciende de Jerusalén a Jericó y en el camino es asaltado. Y luego un sacerdote pasa de frente, pasa un levita, pasa de frente, pero viene un samaritano. O sea, otro de los elementos de una parábola, a diferencia de, de las parábolas, por así decir, judías, que era mashal en el hebreo, que Jesús agregaba algunos elementos que causaban asombro o que llamaba la atención. ¿Cuál es lo resaltante que despertaba la atención, que hacía que se involucrara el oyente? Aquí es el samaritano, porque obviamente judíos y samaritanos no se podían ver por un lado, pero los judíos tenían un concepto negativo de los samaritanos. Y que Jesús ponga como referente es algo que llama la atención, inclusive que habrá molestado a los mismos judíos. Y viene, le hace como el benefactor de esta persona que ha sido asaltada, que atiende no solamente con ciertas acciones, sino también con economía y que genera un compromiso económico. Entonces Jesús pregunta, ¿quién fue el prójimo? El samaritano. Nuevamente le dice, haz esto y vivirás. Entonces, por un lado, algunos dicen que es un conjunto de alegorías, y un poco que discrepo, porque eso da pie a que busquemos qué hay detrás de la figura del samaritano, qué hay detrás de la figura del mesonero, qué hay detrás del levita, qué hay detrás del sacerdote. Y ahí entran las especulaciones. Y eso no fue el propósito de la parábola. Entonces, eso también aplicó y le da significancias Agustín Hipona, ¿no?, dándole significado a cada interpretación, a cada relato, a cada parábola inclusive. Entonces, más que alegorías, tiene personajes que llaman la atención al que escucha, que lo vinculan.
porque al final de todo esta narrativa parabólica, al lector le hace situarse, parábola, punto A, se sitúa frente, al costado del sacerdote y del levita, o tú te sitúas por tu forma de ser y tu forma de vida y por tu espiritualidad junto al samaritano. Entonces, más que alegorías, yo diría que son elementos pedagógicos que usó Jesús a través de esta narrativa común en el siglo I para dar a conocer una verdad y no para figurar detrás de cada personaje un elemento secundario, ¿no? Representativo. ¿Alguna pregunta? Pastor, Sí. ¿en qué casos la alegoría sería utilizable o recomendable o no es, ¿no? Recomendable hacerlo básicamente en la exposición de la palabra, o podemos dar por sentado que la alegoría siempre va, ¿no? Como en coloquial, va a malograr la interpretación, ¿no? De la palabra, o es buena en alguna manera. Sí, podemos alegorizar, pero hay que precisar, pues. Cuando hablamos de la alegoría, estamos hablando de una figura retórica. Entonces tendríamos que precisar cuándo es una figura retórica que tiene un significado detrás de lo literal y cuándo es literal. Por ejemplo, a ver, Pablo usó también en Gálatas 4, 21 al 31. A ver, lean así. Gálatas 4, 21 al 31. A ver, lo voy a leer, ¿ya? 4, 21 al 31. Dice, sobre la alegoría de Sara y Agar. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido el espíritu, según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Esta echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
¿Qué opinan? A ver, ¿cuáles son los elementos alegóricos que usa Pablo acá? Entonces, pregunto, a ver, aquí, Agar, ¿es literal o es una alegoría? A ver, ¿quién me responde, por favor? ¿Mm? Pastor. ¿Sí? Si bien Agar y Sara son personas que existieron y Ujú. tienen un punto de partida, de existencia en un tiempo determinado en la voluntad de Dios, tuvieron su participación en cuestión de la promesa, ¿no? En Isaac, pero por no esperar o no tener paciencia, Abraham, ¿no? Entonces tuvo ese error, por lo cual nació también de Agar Ismael, si no me equivoco. Entonces, en una parte está siendo bíblico, está citando personas reales. Hasta ahí no Ujú. es una alegoría, pero la alegoría empezaría en cuestión de ¿no? Ah, 4:25, 4:26, Ujú. en cuestión de eso, ¿no? Creo que es un punto de vista de mi pastor. ¿Está muy bien? Ujú. ¿Alguien más? Por ejemplo, el 25 que dice, porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia. Ahora, pregunto, ¿Agar es un monte? No, pastor. Entonces, ese es el significado detrás de lo literal. Pero hay que trabajar bien la alegoría, ¿no? Con bastante propiedad, porque a priori no podemos decir esto representa, ¿no? Como hablábamos, ¿no? En algún momento, sobre David y Goliat, que David escogió 5 piedras, y esos son los 5 ministerios. Entonces, estoy forzando una alegoría la cual no corresponde, porque ahí eran piedras, piedras. Está hablando de una lucha, de un conflicto bélico. Y no está hablando de una analogía como aquí, ¿no? De una alegoría como que Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en la esclavitud. Entonces, lo que aquí también está representando, ¿no? La descendencia de los hijos como esclavos. Entonces, Pastor, una sí. consulta. Ujú. En el libro de Efesios, capítulo ¿Ya? 6, versos del 10 al 17, donde habla sobre la armadura de Dios, está haciendo ahí también como una especie de alegoría al hablar sobre la armadura de Dios. Más que alegoría aquí, está hablando de una simbología, que también es un elemento retórico. A ver, 5, 10, ¿no? Claro, porque ahí habla 6, por 6, 10 al 6, 10, ¿no? 17. 6, 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, clave para interpretar en los relatos, siempre hay que prestarle atención a los primeros versículos, que marcan, ¿no? Que marcan el rumbo de la narrativa. Aquí el versículo 10 está marcando, pues, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el tema que está hablando acá? ¿De qué quiere hablar Pablo? ¿El poder de Dios, pastor? Claro, claro, del poder de Dios, ¿no? Que debe ser nuestra fortaleza, ¿no? Entonces, ahí hace una serie de comparación. Acá sería una serie de metáforas. Vestidos de toda la armadura de Dios.
para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ahí empieza. Tomad toda la armadura de Dios. Retoma lo que está hablando el versículo 11. El 12, el relato señala un contexto, ¿no? De lucha, que no es una lucha humana, sino una lucha espiritual. Y luego retoma en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Que tiene que ver con la propuesta que está en el versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, ¿cómo vamos a estar firmes? Sencillamente con el poder de Dios. No es con fuerza humana, porque no es una lucha carnal, sino es una lucha espiritual. Entonces, sigue hablando de la estabilidad. Versículo 14. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. La palabra ceñidos es decir, estar prestos para realizar una acción. Cuando se hablaba de ceñir vuestros lomos, está hablando de trabajar. O sea, ustedes saben que los judíos en aquella época tenían las túnicas y tenían un cinto. Entonces, para poder trabajar, le remangaban algo así las túnicas y un poco que metían al cinto para que tengan libertad en cuanto a movilizarse. O sea, estar preparados, Pero debe estar preparado acá en este sentido, no para trabajar, sino con la verdad. Y sigue, ¿no? Vestido con la coraza de la justicia. Hace una analogía. Como la justicia, como algo que realmente te va a defender. Lo correcto siempre te va a tener a buen recaudo, porque nadie te va a acusar, nadie puede afectar tu vida si que todo lo que haces es justo y es correcto. Y sigue hablando, y sigue hablando. Entonces, aquí, más que alegoría, trabaja una simbología en analogía, ¿no? Para representar a. ¿Esto qué nos dice? Entonces, prestarle atención a las figuras retóricas, que es una metáfora, que es un símil, que es una hipérbole, que es a ver, sino de qué más, que es bueno, hay una serie de figuras retóricas que hay que considerar, ¿no? Para establecer, cuando yo encuentro una figura retórica, entiendo que no es solo literal, está vinculado o que para reforzar, ¿no?, el discurso usa ciertas referencias para resaltar, ¿no?, el beneficio, ¿no?, para resaltar la bondad, ¿no?, la eficacia, etcétera, etcétera, la contundencia. Profesor, ¿Sí? y hay casos, por ejemplo, también hablando de alegorías, Ujú, eh, en el lado escatológico. Por ujú, ejemplo, claro. dicen que el milenio es una alegoría para algunos, ¿no? Ujú, Y no es ujú, literal, ujú, es una alegoría. ujú, De bueno, sí, se va a ir el milenio, ya lo estamos pasando, Cristo reinará, y, ujú, ¿no? Entonces, ¿en qué casos? Aquí dice peligros del método alegórico. ujú. Am, Claro, el caso, primer, sí, mi hermano Sosimo, ya, en continúa, el caso continúa. de Efesios 4:21, ¿no? Que hablando de Agar y todo eso, claro, en eso sí se puede aplicar la alegoría, Ujú, ¿no? ujú,
el hijo de la esclava y de la libre, ¿no? Todo eso. Y da eso porque tiene sus respaldos bíblicos. Pero en el caso del milenio, se puede decir que es una alegoría? Para mí, más que alegoría, es algo literal. Es algo literal. Porque hay una posición, Claro, sí, sí, lo entiendo. Sí. la posición alegórica Ujú. Los que están en contra del milenio. a milenialismo. Exacto. Entonces, ellos tienen su sustento también. Sí, está correcto. Pero la pregunta es, ¿qué representa el milenio? Ahora, si lo que ellos dicen tiene asidero escritural excelente, pero no solamente es cuestión de usar un texto para un pretexto. Entonces, porque su apreciación también no es tan contundente. Ahora, lo cierto, hay que señalar que en el tema escatológico no hay una conclusión al 100%, porque cuántos a través de la historia han querido interpretar, ya es un tema de interpretación, ya pues, ¿no? Un tema de interpretación, han querido interpretar, ¿no? Los tiempos hasta en la actualidad, pero hasta el momento ninguno ha acertado. Entonces, eso es lo misterioso de Dios, que no ha querido, a ver, y no quiere mostrarnos al 100%, pero sí lo suficiente como que a través de la fe podamos tener esta cierta estabilidad en cuanto a los tiempos. Lo que mencionamos, ¿no? Lo que es cierto, el Señor ha de venir. No sabemos el momento, pero de ha venir, ha de venir. Lo cierto es que vamos a estar con Él. ¿En qué momento? No sabemos en qué momento estaremos con Él. Eso está en la soberanía de Dios. Pero que vamos a estar en la presencia del Señor, eso sí es cierto. Claro, Entonces, profesor, sí, en la segunda venida nadie lo discute, ¿no? Incluso los católicos, la venida del Señor. sí, Nadie discute de la segunda venida. sí, Eso es todo. Todas las religiones, al 100% estamos de acuerdo en la segunda venida. ajá, Lo que sí está en tema de discusión y hay interpretaciones alegóricas, sí, literales, etcétera, son en el sí. arrebatamiento y el milenio. Y es un tema que tiene para rato, mi hermano Sosimo. O sea, hasta ahora no hay un consenso común. Incluso, Entonces, incluso de la tribulación. exacto. O sea, no hay un consenso teológico. Entonces, nos quedaríamos empantanados en una discusión teológica que no se tiene argumentos al 100%. No hay. Y han salido un montón queriendo, como repito, ¿no? Determinar, por ejemplo, Gerald Lee, ¿no? David Damon, siempre han especulado, digo especulado porque dice, ya está, esto es una evidencia de esto, pero al final sucede un evento que impacta a nivel mundial, pero después, paulatinamente, se estabiliza. Entonces, no caigamos, ¿no? En especulaciones. Lo cierto es que uno tiene que, a lo menos, seguir trabajando, como dice en Mateo 24, ¿no? Bienaventurado aquel siervo que cuando venga su Señor lo halle trabajando, trabajando y trabajando. Pero lo que queremos aquí es que tengamos cuidado al momento de interpretar las Sagradas Escrituras, que no caigamos en las especulaciones, porque hizo un clic mental
en cuanto a sucesos, palabras, conceptos. Ah, ya, significa esto, significa lo otro, sin haber estudiado el texto, sin haber analizado responsablemente el texto. Entonces, porque en realidad, como dice acá, no interpreta la escritura, sino ya da su decisión, su interpretación, y no la del texto, sino de manera particular. La autoridad básica de la interpretación cesa de ser las escrituras y pasa a ser la mente del intérprete. Todo lo que está en la mente y asocia, empieza a asociar, así, sí, sí, es por esto, por esto. Un gran error, lo digo no con soberbia, sino con una actitud analítica, es que cuando se empieza a estudiar el texto bíblico, se empieza a hacer relaciones, ¿no? En cuanto a versículos. Asocio, ya me voy al Antiguo Testamento, me voy al Nuevo, luego me voy nuevamente al Antiguo, sigo en el Antiguo, me voy al Nuevo. O sea, solamente asocio por la terminología, pero esa terminología en cada libro está dentro de un marco, de un párrafo, dentro del marco de un relato, dentro del marco de un libro. Y tengo que analizar esos marcos para recién establecer, ¿no?, las conexiones teológicas o textuales. Pero no solamente por la terminología hacer, ¿no?, una vinculación y trato que el texto diga, no, si dice así, si dice así lo otro. Entonces ya todo lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo estoy dando como una interpretación bíblica. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Pastor, Sí, hoy en día en las redes sociales abundan los que especulan mucho. Por ejemplo, hay uno que no sé si conoce a Gary Lee, sí, evangelista, Gary Lilly. que, por ejemplo, él está en Jerusalén Ujú. y ya habló para este 2024 eventos catastróficos, apocalípticos, ya lo puso ahí. Sí, sí. Entonces, creo que el cristiano de a pie, el verdadero hijo de Dios, tiene que ceñirse a las Sagradas Escrituras, porque ahí está todo. Entonces, escudriñar, estudiar y tener la seguridad, ¿no? De que el Señor ha de volver. Claro que sí. Las características que debe de tener, debe saberlo. Solo Ujú. aquel que no permanece en las Sagradas Escrituras será, pues, ¿no? Como aquellos que serán engañados, arrastrados con las doctrinas de demonios y los falsos que se han de levantar. Entonces creo que el seminario que nosotros estamos llevando es para eso, ¿no? Para ser cristianos militantes aprobados, para poder presentar una buena defensa del Evangelio, como dice el libro de Judas, ¿no? Que o sea, contender ardientemente de la fe que nosotros Pedro, hemos... primero ah, Pedro. sí, también hay otro en libro de Judas, Judas. pastor. Sí, 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 también, sí. entonces Correcto. creo que el cristiano tiene que no solo guiarse por las especulaciones, sino ir a la fuente, a las escrituras. Ujú. Cierto, cierto, correcto. Está muy bien. Es que tenemos que ser responsables porque eso afecta a la espiritualidad de la iglesia. Claro, y es bueno, pero a la vez también tiene que establecerse un filtro de todo lo que consumimos, ¿no? A través de las redes sociales. Porque si no establecemos un filtro, o sea, hacemos una especie de, hasta podemos llegar al sincretismo, ¿no? Agarro un poco de esta religión, agarro un poco de lo otro, y establezco, ¿no?, un discurso, hasta un dogma, ¿no?, queriendo legitimar como palabra de Dios. Entonces, hay que tener cuidado, hay que ser responsable. ¿Ok? Entonces, miren, cómo este método alegórico que nace, como hemos visto, en Alejandría, ¿no?,
muchos años antes de que Jesús venga, en el año 20 antes de Cristo aproximadamente, surge, ¿no? Y surge por un judío, ¿no? El judaísmo empezó a usar este método para interpretar las Sagradas Escrituras, pero dejó como herencia, ¿no? Al cristianismo. Luego ahí pasa a la era apostólica, de ahí pasa a los padres de la iglesia, sigue en la época medieval, ya con Lutero y Calvino, que hacen un corte y, como decía, empiezan ellos a volver al idioma original, al griego y al hebreo, empiezan a hacer el análisis y la interpretación. Pero de todas maneras siempre hay un sesgo, ¿no? Hay un sesgo, hay un sesgo. Y en conclusión, tenemos que tener cuidado con seguir con ese legado dualista de separar y ver la parte corporal como el sinónimo de pecado, ¿no? Sinónimo de las tinieblas, de la maldad, cuando eso depende del corazón, ¿no? Y somos el templo de Dios. Y también tener cuidado de interpretar de manera alegórica, dejando de lado lo literal, ¿no? Lo que el autor inspirado por Dios, ¿no? Escribió. Entonces, tenemos que mantener estos principios, ¿no? Considerar mínimamente quién escribió, aunque no conozcamos el autor, pero para eso eran las circunstancias y cómo establecer el propósito leyendo todo el libro. Yo leo todo el libro, voy a entender, ya, qué es lo que quiere compartir y quiso compartir en aquella época. El marco histórico, alguna referencia al contexto, ¿no? En la que surge el libro, quiénes fueron las primeras comunidades, etcétera, etcétera, para no seguir confundiendo más a la iglesia, porque tenemos una gran responsabilidad. ¿Algunas preguntas finales? Bien, nos hemos pasado de largo. Pastor, una Obviamente, consulta. sí. La clase anterior mi persona no pudo ingresar por cuestión de viaje. Me comentaron que había una tarea pendiente Sí, o... le voy a hacer, estaba pensando cómo complementar, ¿no? Porque necesitamos un poco reforzar el contexto social de aquella época. Entonces, estaba pensando si para que expongan o para que me hagan un resumen. ¿Y por qué estaba pensando? Porque en el curso anterior algunos no me han entregado el trabajo final, pero la evaluación que particularmente hago como primer indicador es, a ver, su asistencia, su participación en clase, ¿no? Si participa en clase, entonces ya voy visualizando cómo está asimilando los conceptos, cómo está poniendo en práctica o aterrizando, ¿no? Los conceptos que se están vertiendo en clase, entonces eso me da un indicador. Entonces, déjenme hasta mañana si va a ser exposición o al final, por las múltiples tareas que ustedes tienen a nivel personal, hacerlo como un pequeño resumen, ¿no? Resumen. Pastor, una última consulta antes que cierre el tema. Ya. Yo he escuchado, ¿no? A algunos siervos que dicen que hay alegorías espirituales. ¿Qué de verdad hay en eso o no? Tendríamos que partir, y está bueno la pregunta, ¿qué es ser espiritual? O cómo conceptualizamos nosotros la espiritualidad. Entonces, en base a eso, y ahí lo que estoy viendo nuevamente es un concepto dualista, ¿no?
separando del ser lo espiritual. Entonces, la alegoría, ya hemos dicho, indica un significado profundo detrás del término. Eso es la definición. No hay vuelta que dar, ¿no? Entonces, es un significado profundo, nada más, que hay detrás de la terminología. Una alegoría espiritual, más que, para mí lo espiritual lleva a lo completo también. Es el ser humano quien tiene que desarrollar una espiritualidad, es decir, como dice Romanos capítulo 12, 1, 2, porque nosotros somos un sacrificio vivo. El ser sacrificio vivo implica lo espiritual. Cuando hablamos de lo espiritual, y eso para explicar, nos valemos de lo que la filosofía griega propone, es que lo espiritual es el vínculo que nos conecta con Dios. Entonces, pero hay que entender que lo espiritual es todo. No solamente es lo que yo pueda hablar, o lo que yo pueda pensar, o lo que yo pueda desear, sino lo que se vive. Lo que se vive, lo que se practica, se convierte en la espiritualidad del creyente. O sea, lo que honra a Dios o lo que no honra a Dios. Lo que alaba a Dios o lo que no alaba a Dios. ¿Sí? Lo que adora a Dios o lo que no adora a Dios. Sí, mi hermano Johnny. Bueno, estaba pensando también si tomarles examen. ¿Quieren que le tome examen final o no quieren? ¿O quieren el resumen? Hablen o callen para siempre, ¿eh? O tomo decisión. Pastor. ¿Sí? Bueno, una sugerencia, creo que sería más una exposición, en un sentido para intercambio de ideas, argumentos, para reforzar, porque en un resumen ya prácticamente usted tiene el pensamiento propio o el resumen que hemos obtenido, pero en una exposición enriquecemos uno más con preguntas y debatimos. Correcto. Para mí, yo parto de esa idea, ¿no? Pero siempre es bueno con descendencia, ¿no? Digo esto, ¿por qué? Porque yo entiendo que muchos trabajan, muchos tienen múltiples responsabilidades y lo menos que quiero es cargarlos con actividades, ¿no? Pero sí, cuando uno empieza a socializar nuestra forma, nuestros conceptos, nuestra comprensión, eso enriquece y eso alimenta más nuestro conocimiento. Ok, entonces estoy buscando voy a terminar de buscar algunas lecturas para poder enviarles, ¿ya? Entonces, por hoy quedamos aquí, agradecidos al Señor, desafiados a interpretar correctamente, en este caso, el Nuevo Testamento, y no solamente el Nuevo Testamento, sino todas las Sagradas Escrituras, porque eso realmente nutre nuestra vida, de eso depende nuestra fe, no, nuestras convicciones. Oremos para dar por finalizado, a ver, sin antes tomar la captura de pantalla, que es la asistencia. Listo. Oremos. Señor amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser buenos exponentes de tu palabra, responsables y respetuosos al acercarnos, Señor, ante las Sagradas Escrituras. Siga usted nutriendo nuestro ser con conocimiento, pero no solamente intelectual, sino un conocimiento que pueda ayudar a fortalecer nuestra comunión, nuestro servicio
Señor, nuestra identidad como creyentes. Gracias por este tiempo. Bendice a cada uno que estamos en esta plataforma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga, estimados alumnos. Nos vemos el día lunes. Vayan a la iglesia, no se queden en casa. Hagamos vida cristiana. Bendiciones. Un abrazo. Bendiciones, pastor. Dios lo Bendiciones, bendiga. pastor. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, pastor, Dios me lo bendiga. Bendiciones, pastor, Dios me bendiga mucho, pastor. Bendiciones. Bendiciones.